Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 71. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo 3. El poder estar entero propio y la temporalidad como sentido ontológico del cuidado. Párrafo 62. El modo existentivo propio del poder estar entero del Dasein como resolución precursora. ¿Hasta qué punto la resolución, pensada hasta el fondo, en la dirección de su más propia tendencia de ser, conduce al estar vuelto hacia la muerte de un modo propio? ¿Cómo se ha de concebir la conexión entre el querer tener conciencia y el modo propio del poder estar entero del Dasein existencialmente bosquejado? ¿La función de ambos produce un nuevo fenómeno? ¿O hay que quedarse en la resolución, atestiguada en su posibilidad existentiva, de tal manera que ella puede experimentar una modalización existentiva mediante el estar vuelto hacia la muerte? Pero, ¿qué quiere decir pensar existencialmente hasta el fondo el fenómeno de la resolución? La resolución fue definida como el proyectarse, callado y dispuesto a la angustia, hacia el más propio ser culpable. Este pertenece al ser del Dasein y significa ser fundamento negativo de una nihilidad. El culpable que forma parte del ser del Dasein no tolera aumento ni disminución. Es anterior a toda cuantificación, si ésta tiene siquiera algún sentido. El Dasein es esencialmente culpable, y no unas veces sí y otras veces no. El querer tener conciencia se decide por este ser culpable. El propio sentido de la resolución lleva consigo este proyectarse al ser culpable, que es el Dasein mientras se está haciendo. Por consiguiente, el existentivo, hacerse cargo de esta etapa en la resolución, solo es ejecutado en forma propia cuando la resolución se ha hecho de tal manera transparente en su apertura del Dasein, que comprende el ser culpable como constante. Pero esta comprensión solo es posible en la medida en que el Dasein abre para sí mismo su propio poder ser hasta el fondo, hasta su fin. Ahora bien, el estar del Dasein en el fin quiere decir existencialmente estar vuelto hacia el fin. La resolución solo llega a ser propiamente lo que ella puede ser cuando es su comprensor estando vuelto hacia el fin, es decir, un adelantarse hasta la muerte. La resolución no tiene tan solo una conexión con el adelantarse como algo diferente de ella misma. Ella implica el estar vuelto de un modo propio hacia la muerte, como la posible modalidad existentiva de su propiedad. Esta conexión deberá ser aclarada ahora fenoménicamente. Resolución significa dejarse llamar hacia adelante, hacia el más propio ser culpable. El ser culpable pertenece al ser del Dasein mismo, que nosotros hemos determinado primariamente como un poder ser. Que el Dasein es constantemente culpable solo puede significar que siempre se mantiene en este ser culpable ya como existir propio, ya como impropio. El ser culpable no es una mera propiedad permanente de algo que está constantemente ahí, sino la posibilidad existentiva de ser culpable en forma propia o impropia. Este culpable solo es en cada caso en el correspondiente poder ser fáctico. Por consiguiente, el ser culpable, que pertenece al ser del Dasein, debe ser concebido como un poder ser culpable. La resolución se proyecta en este poder ser, es decir, se comprende en él. Este comprender se mantiene, por tanto, en una posibilidad originaria del Dasein, y lo hace en forma propia cuando la resolución es originariamente aquello que ella tiende a ser. Ahora bien, más arriba hemos mostrado que el modo originario como el Dasein está vuelto hacia su poder ser, es un estar vuelto hacia la muerte, es decir, hacia la inminente posibilidad del Dasein que allí fue caracterizada. El adelantarse abre esta posibilidad como posibilidad. Por consiguiente, la resolución, solo en cuanto precursora, llega a ser un originario estar vuelto hacia el más propio poder ser del Dasein.
La resolución solo comprende el poder del poder ser culpable cuando se cualifica como un estar vuelto hacia la muerte. Resuelto, el Dasein se hace cargo propiamente, en su existencia, del hecho de que él es el fundamento negativo de su nihilidad. Hemos concebido existencialmente la muerte como la posibilidad ya caracterizada de la imposibilidad de la existencia, es decir, como la absoluta nihilidad del Dasein. La muerte no se añade al Dasein al final, sino que el Dasein es, en cuanto cuidado, el fundamento arrojado, es decir, negativo de su muerte. La nihilidad que atraviesa originariamente el ser del Dasein, de un extremo al otro dominándolo, se le revela a él mismo en el estar vuelto en forma propia hacia la muerte. El anticiparse manifiesta el ser culpable tan solo desde el fundamento del íntegro ser del Dasein. El cuidado lleva consigo con igual originalidad muerte y culpa. Solo la resolución precursora comprende en forma propia e íntegra, es decir, originaria, el poder ser culpable. La comprensión de la llamada de la conciencia revela el estar perdido en el uno. La resolución trae al Dasein de vuelta a su más propio poder sí mismo, poder ser sí mismo. El poder ser propio adquiere el modo de la propiedad y se hace enteramente transparente en el comprensor estar vuelto hacia la muerte como posibilidad más propia. En la interpelación, la llamada de la conciencia pasa por alto toda mundana consideración y capacidad del Dasein. Inexorablemente aísla al Dasein en su poder ser culpable, pretendiendo que lo sea en forma propia. El inexorable rigor del aislamiento esencial, en el más propio poder ser, abre el adelantarse hacia la muerte como posibilidad irrespectiva. La resolución precursora hace que el poder ser culpable golpee fuertemente en la conciencia con el carácter de máximamente propio e irrespectivo. Querer tener conciencia significa disponibilidad para la llamada al más propio ser culpable que ya ha determinado siempre el Dasein fáctico antes de toda culpabilidad fáctica y después de su extinción. Este previo y constante ser culpable solo se muestra al descubrimiento en su prioridad, cuando ésta queda inserta en la posibilidad absolutamente insuperable para el Dasein. Una vez que la resolución, adelantándose, ha introducido en su poder ser la posibilidad de la muerte, la existencia propia del Dasein no puede ser ya superada por nada más. Con el fenómeno de la resolución, hemos sido llevados ante la verdad originaria de la existencia. Al estar resuelto, el Dasein queda desvelado para él mismo, en su cada vez fáctico poder ser, y, de esta manera, él es en sí mismo este develar y quedar desvelado. A la verdad le pertenece siempre su respectiva certeza. La apropiación explícita de lo abierto o descubierto es el estar cierto. La verdad originaria de la existencia exige un igualmente originario estar cierto, en tanto que mantenerse en aquello que la resolución abre. Ella se da a sí misma la correspondiente situación fáctica y se pone en ella. La situación no se deja calcular previamente ni dar como algo que está ahí esperando su captación. Solo es abierta en un libre resolverse, primeramente indeterminado, pero abierto a la determinabilidad. ¿Qué significa entonces la certeza propia de esta resolución? Ella debe mantenerse en lo que ha sido abierto por el acto resolutorio. Pero esto quiere decir que ella justamente no debe obstinarse en la situación, sino que debe comprender que, por su propio sentido aperiente, el acto resolutorio tiene que mantenerse libre y abierto para la correspondiente posibilidad fáctica. La certeza del acto resolutorio significa mantenerse libre para su posible y acaso fácticamente necesaria revocación. Semejante tener por verdadero de la resolución, como verdad de la existencia, no deja, empero, en modo alguno, recaer en la irresolución. Al contrario, este tener por verdadero, en cuanto es un resuelto mantenerse libre para la revocación, es el modo propio de estar resuelto a la repetición de sí mismo. Pero, justamente con ello, la pérdida en la irresolución queda existentivamente socavada.
El tener por verdadero de la resolución tiende, por su sentido mismo, a mantenerse permanentemente libre, es decir, libre para el poder ser entero del Dasein. Esta constante certeza solo le es garantizada a la resolución si ella se comporta en relación a la posibilidad respecto de la cual puede estar absolutamente cierta. En su muerte, el Dasein tiene que revocarse absolutamente. Estando constantemente cierta de esto, es decir, adelantándose, la resolución logra su propia y cabal certeza. Pero el Dasein también está cooriginariamente en la no verdad. La resolución precursora le da al mismo tiempo la certeza originaria de su estar cerrado. Precursoramente resuelto, el Dasein se mantiene abierto para la posible pérdida en la irresolución del uno, que constantemente amenaza desde el fondo de su propio ser. La irresolución, en cuanto posibilidad permanente del Dasein, es concomitantemente cierta. La resolución transparente para sí misma comprende que la indeterminación del poder ser solo se determina cada vez en el acto de resolverse a la correspondiente situación. Sabe de la indeterminación que impera de un extremo al otro en el ente que existe, pero ese saber, si ha de corresponder al mismo propio de la resolución, al modo propio de la resolución, tiene que surgir también él, de un abrir en el modo propio. La indeterminación del poder ser propio, hecha cierta en el acto resolutorio, solo se manifiesta, sin embargo, en su integridad en el estar vuelto hacia la muerte. El adelantarse lleva al Dasein ante una posibilidad que, siendo constantemente cierta, permanece empero en todo momento indeterminada respecto de cuándo dicha posibilidad se convertirá en imposibilidad. Ella pone de manifiesto que el Dasein está arrojado en la indeterminación de su situación límite y que, resolviéndose por ella, alcanza su modo propio de poder estar entero. La indeterminación de la muerte se abre originariamente en la angustia. Pues bien, la resolución se esfuerza por hacerse capaz de esta angustia originaria. Ella remueve todo encubrimiento del estar entregado a sí mismo del Dasein. La nada, frente a la cual lleva la angustia, desvela la nihilidad que determina al Dasein en su fundamento que, por su parte, es en cuanto arrojamiento en la muerte. El análisis ha ido revelando, uno tras otro, los momentos de esa modalización a que la resolución tiende por sí misma, los cuales surgen del modo propio de estar vuelto hacia la muerte como la posibilidad más propia, irrespectiva, insuperable, cierta y, sin embargo, indeterminada. Solo en cuanto a resolución precursora, la resolución es entera y propiamente lo que ella puede ser. Pero a la inversa, solo la interpretación de la conexión entre resolución y adelantarse ha logrado la plena comprensión existencial del adelantarse mismo. Hasta aquí, este no tenía más validez que la de un proyecto ontológico. Ahora se ha mostrado que el adelantarse no es una posibilidad inventada e impuesta al Dasein, sino la modalidad de un poder ser existentivo atestiguado en el Dasein, del que éste se hace capaz cuando llega a comprenderse a sí mismo de un modo propio en el estar resuelto. El adelantarse no es un comportamiento que esté flotando en el vacío, sino que debe ser concebido como la posibilidad escondida en la resolución existentivamente atestiguada, del modo propio de esa resolución. Posibilidad que de esta manera queda coatestiguada también ella misma. El modo auténtico de pensar en la muerte es el querer tener conciencia existentivo que se ha vuelto transparente. Si la resolución en cuanto propia tiende a la modalidad definida por el adelantarse, y si el adelantarse constituye el modo propio del poder estar entero del Dasein, entonces en la resolución existentivamente atestiguada está coatestiguado también un modo propio del poder estar entero del Dasein. La pregunta por el poder estar entero es una pregunta fáctico-existentiva. El Dasein la responde en tanto que resuelto. La pregunta por el poder estar entero del Dasein ha perdido ahora completamente el carácter que mostraba en un comienzo, cuando pudo parecer una mera pregunta teórica y metodológica de la analítica del Dasein, surgida del esfuerzo por lograr un pleno darse del Dasein entero. La pregunta por la integridad del Dasein, que en un comienzo solo fue debatida desde
un punto de vista metódico ontológico, era legítima, pero lo era tan solo porque su fundamento remonta a una posibilidad óntica del Dasein. La aclaración de la conexión entre el adelantarse y la resolución, en el sentido de la posible modalización de esta por aquel, se ha transformado en la mostración fenoménica de un modo propio del poder estar entero del Dasein. Si con este fenómeno se ha alcanzado una manera de ser del Dasein, en la que éste se lleva hacia sí mismo y se pone delante de sí mismo, entonces el fenómeno tendrá que resultarle óntica y ontológicamente incomprensible a la interpretación cotidiana del Dasein hecha por la comprensión común del uno. Sería mal entender las cosas si se quisiera desechar esta posibilidad existentiva como indemostrada, o si se quisiera demostrarla teóricamente. Con todo, el fenómeno requiere ser preservado de las tergiversaciones más burdas. La resolución precursora no es una escapatoria que haya sido inventada para sobreponerse a la muerte, sino la comprensión obediente a la llamada de la conciencia, que le deja abierta a la muerte la posibilidad de adueñarse de la existencia del Dasein y de disipar radicalmente todo autoencubrimiento rehuyente. El querer tener conciencia, determinado como estar vuelto hacia la muerte, tampoco quiere decir ninguna separación y fuga del mundo, sino que lleva, sin ilusiones, a la resolución del actuar. La resolución precursora no proviene tampoco de una pretensión idealista que sobrevolara por encima de la existencia y de sus posibilidades, sino que brota de la sobria comprensión de las fundamentales posibilidades fácticas del Dasein. La serena angustia que nos lleva ante el poder ser singularizado se acompaña de la vigorosa alegría por esta posibilidad. En ella, el Dasein se libera de las contingencias de la distracción que la laboriosa curiosidad procura primariamente para sí misma a partir de los sucesos del mundo. El análisis de estos estados de ánimo fundamentales sobrepasa, sin embargo, los límites que le han sido trazados a la presente interpretación por el hecho de que su propósito es una ontología fundamental. Pero ¿no hay acaso por debajo de esta interpretación ontológica de la existencia del Dasein una determinada concepción óntica del modo propio de existir? ¿Un ideal fáctico del Dasein? Efectivamente es así. Este factum no solo no debe ser negado ni aceptado a la fuerza, sino que es necesario que se lo conciba en su positiva necesidad a partir del objeto que constituye el tema de la investigación. La filosofía no ha de querer nunca negar sus supuestos, pero tampoco deberá contentarse con admitirlos. Ella debe reconocer los supuestos y exponer, en estrecha relación con ellos, aquello para lo que son supuestos. Esta es la función que tiene la reflexión metodológica que ahora debemos hacer.